Conversamos esta mañana en Ahora es Cuando, aquí en Infinita, con Juan Pablo Hermosilla, abogado, defensor de Luis Hermosilla. Juan Pablo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Déjeme partir preguntándole, abogado, en una cuestión que, por una parte, la declaración de la propia jueza en el día de ayer, cuando planteó que la investigación se encuentra solo en su inicio, y lo que planteó, por otra parte, también la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, de que esta es una investigación que tiene muchas aristas y que no ha terminado. Recién estamos, decía, en la audiencia de formalización. Esta idea, ¿no?, que instalan tanto en las declaraciones de la jueza como de la fiscal, de que esta es una investigación que incluso pareciera ir más allá de lo que se desprende solo del caso Audios. ¿Cómo desde la defensa se articula, se prepara una defensa en la que pareciera que hay todo un andamiaje mucho mayor que el del caso Audios que se puede venir encima sobre Luis Hermosilla? ¿Cómo se prepara, cómo se articula una defensa en ese sentido? Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que esto es una cosa que estamos viendo que ocurre en muchos otros casos. Ujú. Creo que no es efectivo que esto esté en pañales. La mejor demostración de que esto es así es que ustedes, los que presenciaron la audiencia, se dieron cuenta que no había mayor discusión sobre los hechos. Los hechos que se le imputan a Luis están más o menos claros. Nosotros expusimos nuestras argumentaciones jurídicas, estimamos que esos hechos no eran constitutivos de delito por determinadas razones, la jueza no nos ha llevado la razón, pero los hechos estaban clarísimos. La discusión fue casi entera jurídica. ¿Había delito tributario con esos hechos o no? ¿Había un delito de lavado de dinero? En fin. Y por lo tanto, nosotros, si hubiera voluntad del Ministerio Público, nosotros podríamos estar en juicio en 3 meses más. Lo que sucede es que si ustedes miran, aquí se ha producido una distorsión en cómo funciona la reforma procesal penal. Se han transformado estas audiencias en verdaderos juicios. Acabamos de escuchar a la ministra del Interior hablar de que había cosas acreditadas. No hay nada acreditado. Todavía está el principio de inocencia. El único momento en que se acreditan las cosas es en una sentencia definitiva con un estándar de convicción mucho más alto en que uno ha podido contrarrestar la prueba. Y eso todavía no ocurre, pero todos lo tratan, hasta la ministra del Interior, de hecho el propio presidente de la República, lo tratan como si fuera ya el juicio. Y emiten opiniones definitivas, están acreditadas las cosas, y eso no es efectivo. Ya, Yo me Juan preocupé, Pablo. déjenme tener la frase. Yo me preocupé desde el primer día que empezaron esta audiencia a decir lo que tenemos que empujar todos es hacia un juicio, porque mientras no hay un juicio, hay duda razonable todavía pendiente y además hay principio de inocencia que hoy día a esta altura ya estamos todos acostumbrados a comerlo nomás y hacerlo desaparecer, y eso es bien peligroso. Ahora, no es novedad, ¿verdad?, que juicios de esta envergadura, que en los que están involucrados personas de alto perfil público, se transformen un poquitito en eso, digamos. Si no, sería ingenuo pensar que no hubiera pasado eso. Y Juan Pablo Hermosilla además ha protagonizado muchos juicios que han terminado también siendo cuestiones súper mediáticas, por lo tanto, mayor novedad en eso no hay. En eso me imagino que estamos de acuerdo. El punto, Juan Pablo Hermosilla, es que aquí, a propósito de la duda razonable, lo que se comienza a instalar, y tiene también sentido con lo que le plantea Juan Manuel, es que se viene un andamiaje de cuestiones, o una andanada, perdón, de cuestiones, donde finalmente su defendido, su hermano Luis Hermosilla, aparece también como intermediario de situaciones que son constitutivas eventualmente también de delito y que van más allá del caso Audio. ¿Cómo se enfrenta eso, de que esto finalmente termina siendo un caso mucho más allá del caso Audio y que nos está develando, ¿verdad?, una eventual conducta y una participación de Luis Hermosilla en hechos que claramente se confrontan con la ética y con la legalidad, tal como lo hace ver, de hecho, la declaración del Colegio de Abogados? Sí, yo quiero hacer un breve discurso contra la hipocresía, a propósito de la declaración del Colegio de Abogados, a propósito de lo que señaló la ministra, a propósito de lo que señaló el presidente de la República. Y uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que ustedes están señalando. Bueno, ábranlo entero. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla, y veámoslo completo, y no vayan escogiendo, en inglés se dice cherry picking, sí, las cosas que a él lo disminuyen. ¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido a él favores también? Bueno, y abrámoslo entero, ¿cuál es el problema? Por eso, pero escúchame un segundo. Hoy día lo importante no es las filtraciones.
Cuando ya entramos en la parte judicial, lo importante es lo que pasa en las audiencias judiciales, porque en el resto no solo no hay ningún control, sino que yo tengo la impresión que esto se ha ido transformando en una especie de cacería de brujas. Alguien no sabía que en Chile se hacía lobby para el nombramiento de los jueces, todos sabían, los periodistas también. Yo soy particularmente crítico de ese sistema, de hecho, he sido de los pocos abogados, por eso me da risa el colegio de abogados, porque yo soy de los pocos abogados que vengo instando por cambiar el sistema de justicia, como a ustedes les consta, porque en su programa lo vengo diciendo hace mucho tiempo atrás, que hay que cambiar el sistema de justicia completo en Chile. Pero el resto de la gente, incluido el colegio de abogados, aparecen sosteniendo cuando todos saben lo que ocurría por detrás y hoy día se preocupan, en vez de colaborar con la investigación, en vez de los temas institucionales, usar a Luis como una especie de chivo expiatorio de un sistema del cual profitaban todos. Entonces yo estoy de acuerdo, y es la obligación de todo ciudadano, que hay que responder por los hechos que uno tiene, y hay que responder socialmente por cosas, disculpen, a veces que no son delitos, pero que están mal. Yo estoy de acuerdo en todo eso, eso es la vida democrática. Pero eso también supone no ser hipócrita. Porque resulta que aquí, ayer, por ejemplo, ustedes recordarán, cuando partió este caso, yo señalé que había una variable política. Se me criticó y me dijeron, ¿pero por qué? Yo dije, mira, me dicen que en la filtración de la noticia y en el momento en que se filtra la noticia, hay una variable política que esto estaría buscando tapar determinados problemas del gobierno. Lo dije al inicio. Sí, lo dijiste acá. Esto desapareció, todo eso desapareció. Hasta ayer, en que de la nada, el presidente de la República, mi presidente de la República, yo voté por él. El presidente de la República hace una cosa que está prohibida por la Constitución. El presidente de la República no puede interferir en los procesos judiciales, menos cuando la propia jueza dijo ayer que no hay opiniones definitivas, que sigue rigiendo el principio de inocencia y que todavía no hay una condena. Juan Pablo, déjame... Entonces creo que es muy importante porque ayer lo que pasó con la intervención política del gobierno es extraordinariamente grave. Ya. Si aquí dejamos que se politicen estos casos y uno tiene la sensación que el gobierno de turno le saca punta al lápiz políticamente, por las razones que sean, le saca punta al lápiz con sus enemigos políticos por esto, el problema va a ser que vamos a destruir el Estado de Derecho. O el presidente cumple con la Constitución y se dedica a hacer lo que tiene que hacer, o va a ser sencillamente la separación de poderes desaparece y entonces el presidente de la República o la ministra del Interior van a determinar si hubo cohecho o no. Ya, los Juan Pablo. dos no son abogados, pero los dos estudiaron Derecho y conocen el principio de inocencia. Ya, Juan Pablo. Una democracia sin principio de inocencia no es democracia, ¿no? Ya, déjame preguntarle, Juan Pablo, siguiendo esta línea argumental de todo lo que has planteado hasta ahora en esta respuesta, ¿no? Voy a ir al comienzo de la respuesta. Primero, ¿qué fiscales le pedían y qué tipo de favores le pedían a Luis Hermosilla? No, yo no voy a decir esas cosas, porque ¿sabes lo que sucede? A mí, yo no soy el que formula los cargos. Cuando me dicen a mí que hay delitos, yo doy una opinión general, la he dado desde siempre, que yo creo que hay delitos. Esta es mi opinión. Creo que Luis no ha cometido delitos, cometió otros muy graves desde el punto de vista del reproche social, pero creo que desde el punto de vista técnico no hay delitos. Pero quien determina eso no soy yo, no son los periodistas, no es el gobierno, esos son los tribunales. Esa es la convención social que tenemos. Y si destruimos esa convención social y escuchamos lo que acaba de decir la ministra del Interior, que aquí está acreditado los actos de corrupción, eso es engañar a las personas. Ya, pero es que quiero ir al argumento que planteó hace un momento, cuando dice porque hay una crítica, digamos, al cinismo. Si vamos a abrir el WhatsApp de Luis, abrámoslo completo, porque ahí nos vamos a encontrar con que hay fiscales que le pedían favor. Entonces, digo, plantear una cuestión como esa y no explicitar a qué se refiere puede ser un volador de luces también. Entonces quiero saber al menos un ejemplo de a qué es lo que se refiere. El que tiene el teléfono del Ministerio Público. No está bien, pero... No lo tengo yo. Los pero que tienen los antecedentes completos son el Ministerio si Público. Usted sabe que, además, en este momento abogado, si usted sabe que a Luis Hermosilla algún fiscal le pidió favor, por algo lo menciona, entonces la pregunta es, para entender el ejemplo a lo que se refiere, de qué tipo de favores se trata, lo menos, para entender... Pero si es en el tema de los nombramientos judiciales. Por eso le digo, aquí hay un sistema, y además Luis no era el único. Si esto, por eso digo que además hay una hipocresía social. Está bien que Luis responda por lo que tiene que responder. Eso está bien. Pero la otra es la hipocresía social. Usted ve, cuando no resultaba, por ejemplo, un nombramiento de la ministra, por ejemplo, Dobra Luksic en la Corte Suprema, en los reportajes, si usted mira lo que aparece en los diarios y en la televisión de esa época, aparece quienes hicieron, la apoyaron a ella, quiénes fueron los abogados que estuvieron en contra. Está todo reportado. Entonces, a mí lo que me parece, sí,
es que es importante tratar de transformar esta experiencia en una experiencia que sea sana socialmente. Ya, de acuerdo, Revisar el de acuerdo. sistema de Eso, justicia y todas esas ya, cosas. no podemos Pero no estar de acuerdo con funcionemos eso con cinismo. desde el punto de vista de los principios, pero usted plantea una cuestión que suena un poquitito como mal de mucho, finalmente consuelo de tontos, sabemos. O Así Lucho es. Hermosilla, chivo expiatorio. No, ¿Chivo no, expiatorio sí. de qué? ¿Chivo expiatorio de qué cuando, en el fondo, si efectivamente había gente que le pedía favores o él ofrecía favores e intermediaba, es un hecho que él estaba en el medio de todo eso. Y eso Pues, por supuesto. eso no lo transforma en un chivo expiatorio. No, me refiero a la utilización del caso. Yo no he negado y no he reclamado porque él responda por las cosas que hizo. Y si el día de mañana hay tribunales que con una sentencia ejecutoria dicen que yo estoy equivocado, que puede ser, y dicen que es delito y lo condenan, bueno, eso es el derecho. ¿Por qué cree usted que debe Pero lo que responder no su me hermano parece bien entonces? es utilizar políticamente Sí, el se caso. entiende, A se eso entiende. es lo que me refiero. Usted dice que está bien que Luis responda por las cosas que hizo y se haga responder. Ya, ¿qué cosas hizo, reconoce usted? Bueno, yo creo, mire, si nos vamos a la etapa procesal en que estamos, ¿qué cosas yo creo que era esperable por la cual lo formalizaran? Creo que era esperable que lo formalizaran por el cohecho, por el tema de la grabación que todos conocen. La discusión que yo planteo, que no puede ser inductor, etcétera, y todas esas cosas son cosas técnicas que hay que verlas en juicio, así lo planteé. Y por eso le he pedido al Ministerio Público que avancemos en un juicio y que no transformemos esto en que tenemos audiencia de preparación. Aquí el sistema está funcionando muy mal, Connie. Tú con toda razón señalas que esto no es un caso extraordinario. No. Pero piensen ustedes que el juicio de Nuremberg duró 11 meses. Ya, Y corto, nosotros tenemos pero no juicio se me vaya de las cosas que usted reconoce que hizo Luis Hermosilla. Mire, para responderle corto, creo que el cohecho es lo que debería estar formalizado, pero el lavado de dinero creo que es una invención y creo que el delito tributario también es una invención. Esa es mi opinión. Y por algo ni siquiera nos citaron del servicio antes. El procedimiento normal de todos ciudadanos, no de privilegio, es que antes de presentar una querella de servicio, porque las querellas de servicio tienen un tinte político, porque no son. El Servicio de Impuestos Internos escoge en contra de esa querella. Me tocó participar incluso en casos de financiamiento de la política en que uno le pedía al servicio que se presentara querella y no presentaba la querella. Ya sabe, A pesar de estar los delitos claros. Entonces, ya sabemos lo cuáles que han yo sido sé- los argumentos que ha esgrimido siempre el Servicio de Impuestos Sí. Internos cada vez que dice que su fin es el de recaudar y que le paguen lo que le tienen que pagar, no andar Claro. persiguiendo penalmente. Por eso es que Tal escoge cual, aquí. tal cual. Y Claro, por eso que... por pero eso que- resuelve respecto de quién se querella si es que efectivamente no consigue el objetivo principal, que es que le paguen lo que le deben. Pero es que esto nunca lo ha cobrado, hasta este segundo. Ya, pero No, también está la recuperado voluntad la que ha plata. expresado Entonces- Javier Echeverri de querellarse en todos los casos. Ahora, usted dice que bajo ninguna circunstancia lavado de activos hay. Sin embargo, hay plata cuya ruta, cuya trazabilidad no responde a fuentes reconocidas ni oficiales, digamos. ¿Qué No, explicación eso no es tiene cierto. usted No es para cierto esa eso. plata? Eso no es efectivo. Está absolutamente claro el origen de la plata. Lo Por dijo el ejemplo, Ministerio Público. de las platas que se consiguió, que entregó Daniel Sauer para Todo la eso está defensa de clarísimo. Andrés Chadwick. Todo eso está tan claro, que es lo que yo usé los mismos hechos Ujú. que usó, determinó el Ministerio Público para poder hacer mi argumentación jurídica. Ahí no hay discusión. Pero no hay duda razonable tampoco, dice usted ahí. No, está Ni clarísimo siquiera. los fondos que recibió, está claro además a título de qué recibió esos fondos. Otra cosa es que el Ministerio Público diga que recibir esos fondos es aprovecharse o ocultar las hipótesis de lavado de dinero. Ujú. Y yo digo que eso no es delito y que me parece que es además estirar a hacer una analogía mal en parte, que es gravísima, pero es una discusión jurídica, los hechos están clarísimos. Por en eso, pero una discusión jurídica se basa en que hay duda razonable entonces y la que tiene el Ministerio Público respecto de esto es pertinente. Claro, a ver, perdón, es solamente para poder precisar, Juan Pablo, para que se entienda bien, esos dineros reunidos por Sauer para financiar la defensa a Andrés Chadwick cuando fue acusado constitucionalmente como ministro del Interior. ¿Cuál es esa trazabilidad que explica esos recursos que, según el Ministerio Público, sin embargo, están en cuestionamiento? Claro, recuerden que los hechos se describen de la siguiente forma. Hay, desde el año 2017, si no me falla la memoria, una relación comercial con el factoring a partir del cual se abre una especie de línea de crédito. De hecho, el propio fiscal Orellana dice esto como que fuera un banco. Sí. Y entonces Luis recibe dineros de distintas formas en esta cuenta corriente y se va. Eso se puede seguir fácilmente por cheque, por la cuenta corriente, por eso digo que está bastante claro y no se discutió. Sobre esa descripción de hechos que yo comparto del Ministerio Público, yo sostengo que si se dice que es lavado de dinero lo que hace Luis, toda persona que sabía, por ejemplo, desde que está publicado en la prensa,
que habían facturas falsas o que se alegaba que habían facturas falsas, porque todavía no está aprobado judicialmente, que se alegaba que había facturas falsas. En facto, cualquier persona que tuvo una línea de crédito, que recibió dinero, incluido la Raín Vial, incluido varios bancos, incluido un sinnúmero de deudores, habrían cometido el mismo delito. Porque Ya. Luis no era el único, esto es un factoring. Está bien, era pero el esto no, único que pero este recibía punto, esas líneas de crédito. este punto de la plata que levantó Sauer para la defensa de la acusación constitucional no Ya. tiene necesariamente que ver con el tema de la factura. Es igual, lo mismo. Fue exactamente igual, el porque mismo mecanismo, así de trazable. absolutamente, por eso le digo, aquí es muy fácil el tema porque la cuenta corriente de Luis es muy clara y se va siguiendo el pago, se puede seguir la deuda. Entonces, esto para que ustedes se ubiquen, esto es lo mismo. Había que pagar este informe en derecho en Alemania. Ya no me acuerdo, creo que eran 30.000 euros o algo similar. Sí. ¿No es cierto? Había que pagar esto. Y yo no tengo lo que hago. ¿Qué es lo que hago? Uso la línea de crédito para producir la plata, para pagar ese gasto. Uso la línea de crédito que tengo con el banco. Si tengo problemas de salud graves, como tiene Luis, se le habían ido cerrando las puertas del sistema financiero normal, porque tenía problemas graves de salud, él ha tenido una salud muy delicada en los últimos 2 años, el resultado pero es lo mismo. Él recurre, eso, saca ese dinero, aumenta su endeudamiento provisionalmente en ese momento y va y paga el gasto. Pero no veo cómo eso se puede transformar en lavado de dinero. El lavado, por eso que yo puse el ejemplo, para que se entienda lo que está haciendo el Estado chileno. Está sancionando a Luis de la misma forma, o lo está tratando de la misma forma, como si a Luis lo hubiera sorprendido ¿Y usted como no lo el hubiera encargado hecho así, de abogado? finanzas del cartel de Juárez. ¿Y usted no lo Igual. hubiera hecho así si fuera abogado querellante en este caso? Es una buena pregunta. Los roles son distintos, por eso que a mí me han preguntado si yo creo que el Ministerio Público actuó mala fe, y yo creo que no. Yo tengo buena opinión del equipo de fiscales que está manejando el tema desde el punto de vista profesional. Es una buena pregunta. Probablemente lo hubiera hecho un poco distinto, pero es difícil cambiarme completamente de posición. Pero entiendo lo que está haciendo el Ministerio Público, ¿eh? Ellos Ya. son acusadores, y por eso es que mi preocupación no es con el Ministerio Público, mi preocupación es con los jueces. Sí, pues déjeme preguntarle en ese sentido, porque usted ha dicho que como la jueza lo que hizo fue estar de acuerdo con el Ministerio Público. En la práctica, eventualmente estarían preparando un recurso de apelación. Así es. Ya, y que buscaría en este caso exactamente qué. Discutir lo mismo, la apelación es repetir la discusión de abajo arriba, en plazo más breve, pero básicamente sostener, mire, aquí la jueza le halló la razón al Ministerio Público y nosotros estamos en desacuerdo por todas estas razones jurídicas, creemos que estos hechos no son delitos por esto, por lo otro, no se aplican estas circunstancias. Ya. Lo mismo que ustedes vieron, no debiera haber mayor sorpresa, reducido en tiempo, pero Juan Pablo. y volver a plantear los argumentos. Déjeme preguntarle esto otro. ¿Qué interpretación hace usted respecto de lo que ayer también conocimos paralelamente, ¿no? De cómo se filtró el audio a la CMF, al Ministerio Público y también a Ciberchile? ¿Quién más bien lo filtró? Y de forma anónima, ¿no? Ya subimos que fue Rodrigo Topelberg. Quiero saber qué interpretación No, hace yo creo que no fue Rodrigo Topelberg. O usted. sea, está mintiendo Topelberg, porque él dice que él fue. Y le llamaría la atención. Espérese, ya, pero ¿por qué? Entiendo, Rodrigo Topelberg. Juan Es que Pablo. creo que Rodrigo Topelberg está mintiendo por Ya. una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque ya en la investigación hay antecedentes que uno de los abogados de él, José Cos, andaba alardeando de que él tenía esta grabación y que incluso aparece una persona determinada en que aparece casi como que la fue a extorsionar, amenazando con publicar esto y que iban a publicar esto si no se hacían determinadas cosas a favor del señor Topelberg. Entonces yo creo, puedo estar equivocado, no soy el juez, mi opinión es que el señor Topelberg lo que está haciendo es defender a sus abogados Ya. en este tema, porque si no se queda sin abogado. Pero creo que es clarísimo que él no es la persona que filtró y que el que andaba con esta cosa es uno de sus abogados. ¿Quién? Uno de sus José abogados. Cos. O sea, Sí, no es el abogado, ya, José Cos. perfecto. Pero, Él filtró. pero ¿cuál sería el sentido de que él termine confesando que él lo filtró y Yo creo porque no se resiste seguir sin la explicación. Él ya mintió, si esto es cierto, mintió la otra vez. O sea, claramente ha mentido en esta cuestión porque el comienzo juró por de guata que no era él el que había filtrado. Pero cuando uno sabe que el abogado, que es un abogado, que además no es un abogado penalista, es un abogado comercialista, que se mete en este tema, un abogado relativamente joven, que yo conozco mucho, se mete en este tema y empieza a circular por Santiago con esta grabación realizada en una oficina de un abogado por una abogada, que se la pasa a la contraparte en ese momento porque ya tenían acciones legales cruzadas, y empieza a amenazar con publicarle, decir que aquí se va a armar un escándalo, hay que sumar 2 más 2 nomás. Juan Pablo, vuelvo un poquito sobre el punto de ir a la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Que es lo que Sí. ustedes buscan para impugnar la decisión de la jueza. Usted dijo antes de eso que su tema no era el Ministerio Público, sino que eran los jueces. Sí, sí. ¿Qué espera entonces de la Corte de Apelaciones? Y déjeme preguntarle seguido de eso,
o como parte de lo mismo, y qué espera que pueda pasar a nivel del Poder Judicial respecto de Luis Hermosilla, cuando uno de los temas que sale del caso de Luis Hermosilla es justamente el sistema de nombramiento de los jueces. Claro, Luis debe ser la única persona que hoy día no tiene garantizado ningún derecho en la Constitución en Chile. Porque con esta cosa comunicacional que se ha montado, de que Luis interfería con el Poder Judicial, cualquier resolución de un juez a favor nuestro, va a salir la barra brava a gritar esto fue producto de la influencia. Cualquier ciudadano tiene derecho, ¿no es cierto?, a su libertad profesional. O va a ser una medida que los jueces tomen con más dureza, producto de que ellos están también sometidos al escrutinio. Claro, aquí de alguna manera, tal como lo señalan ustedes, el juicio como tal en lo social no es un juicio y un reproche a Luis, también es un reproche al Poder Judicial. Miren los robots que ha habido en la Corte Suprema. Lo acaba de decir la También, ministra del Interior, la desconfianza en la justicia es parte del tal problema cual. de fondo aquí. Tal cual, y sobre una justicia en la cual vienen desconfianza, acuérdense las encuestas CEP de hace 25 años. No es un tema nuevo y que arrastra además una historia desde la dictadura. Entonces es un sistema de justicia con problemas de credibilidad y de confianza en la población, y esto para qué decir la crisis que monta. Pero digamos Entonces, también, Juan Pablo, que con el gentil auspicio de casos como el de su hermano, po. por supuesto, y yo soy el primero en reconocerlo. Absolutamente. A mí me preguntaron el primer día, el día siguiente de la grabación, si esto ha sido un daño a la justicia y a la profesión, y yo dije que por supuesto que ha sido un daño gravísimo. Claro, toda la razón. Y lo que estoy diciendo es planteando un hecho que es además evidente. Cualquier juez o ministro de corte que trate de resolver o crea que pueda encontrarme la razón en algo, va a sentir que si lo hace va a aparecer como un juez corrupto. Uh-huh. Y entonces, y esa es una situación que también hay que mostrarla e iluminarla, porque una cosa legítima, y yo sigo el guaripola, además de pelear en contra de los privilegios, no solo en materia judicial, en todos los ámbitos. Ajá. Una cosa es decir, Luis Hermosilla tiene que ser tratado como ciudadano común y corriente, que es lo correcto, ética y jurídicamente. Y otra cosa es decir a este señor, lo voy a eliminar como ciudadano, no le voy a dar derechos, y cualquier imputación que Juan haga Pablo, ese servicio en estos mismos cualquier micrófonos, imputación que haga el gobierno va a sí, ser delito. en estos mismos micrófonos, en calidad de panelista nuestro, en varias oportunidades, a propósito de que es un ciudadano común y corriente, tú mismo decías, cuando hablábamos de reformar la justicia y de cambiar el sistema judicial que nos rige en Chile, que había que mirar lo que hacían los gringos, que castigaban más a los que pueden más. Entonces, Así es. aplicando esa lógica, o sea, esa lógica que tú aspiras, no aplica en este caso. No es un ciudadano común y corriente, entonces. Se aplica completamente. Yo ¿Pero por qué no? Entonces no es un ciudadano común y corriente Luis Hermosilla. Yo espero que, obviamente yo me puedo equivocar en mi argumentación, y eso puede ser, pero espero que nadie me diga que estoy comiendo los principios, porque yo no estoy pidiendo un privilegio para Luis. Yo no estoy diciendo por ser un abogado importante, por ser una persona connotada, traten lo distinto de la persona normal. No. Ni siquiera estoy pidiendo que lo metan preso en un lugar distinto, sino que vaya donde van a parar todas las personas que cometen delitos económicos. Como dijo la propia jueza, el problema tiene que ver en el giro. Nos pasamos de largo, y lo que está sucediendo es que, como les planteo recién, llevamos al extremo una cosa que no tenga privilegio, la otra es que no tenga derecho. Yo no estoy pidiendo que si se determinan delitos no se le aplique la pena legal, en eso tienes toda la razón, y yo un problema de principio para mí. Yo siempre he sostenido que los delitos económicos tienen que tener pena alta, siempre he sostenido, y de hecho he tratado legislativamente de subir la pena del soborno, me ha ido mal. He tratado de crear delitos especiales para los abogados, Juan porque Pablo, estoy aburrido de los abogados que cometen delitos, no les pasa nada. Entonces yo no estoy pidiendo una excepción en eso, al revés, estoy tratándolo como si estuviéramos en Estados Unidos. Lo que estoy diciendo es que se escuchen mis argumentos jurídicos, no de clase, no decir, oye, porque era importante tiene que responder menos. No, él tiene que responder como cualquier persona. Juan Y por Pablo, eso dije, si el día de mañana lo condenan, tendrá que cumplir su pena. Juan Pablo, se nos va el tiempo, así que déjame hacerle un par de preguntas. Primero, visto cómo avanzan digamos, en la revisión de los WhatsApp de Luis Hermosilla, ya hemos visto, entre otras cosas, que ahora se están revisando las conversaciones que tuvo con el entonces fiscal Manuel Guerra cuando dirigía el caso Penta, y probablemente vamos a mirar también eventualmente con el paso de los siguientes días algunos otros elementos. ¿Cuánto de estas revisiones de los WhatsApp eventualmente podrían terminar agregándole más complejidad a esta investigación y por lo tanto mayores acusaciones a su hermano? Yo creo que no mayores acusaciones a él, esa es la impresión que me da a mí. Yo creo que lo que puede hacer es que desde el punto de vista social y comunicacional, el escándalo fluye y se sigue desparramando, así como ustedes vieron lo que pasó con el ministro Matos en la Corte Suprema, o lo que pasó con el fiscal, ya no me acuerdo cómo se llama, de Aysén,
el fiscal Palma. regional, Fiscal el Palma. fiscal Palma, o lo que pasó con el ex director de investigación, el señor Muñoz, etcétera. Puede que sigan pasando esas cosas, pero eso no significa que Luis vaya a tener delito. Ustedes recordarán que en el caso del señor Muñoz se dejó en claro, incluso prestamos declaraciones en ese caso, se dejó en claro que Luis era testigo. Entonces, no necesariamente esto significa mayor responsabilidad penal para él. Sí creo que la pregunta, que me parece súper válida y creo que es importante para todo el mundo, hay que hacerse al Ministerio Público, que tiene desde hace 9 meses el celular abierto a ellos, y que no haya un juego y manipulación sí de cuándo se Ya. filtra y qué se filtra. Aquí todos tenemos derecho a que se responda, y estoy de acuerdo y no me van a escuchar nunca una palabra en contra, que Luis responda por todas las cosas que parecen, tienen carácter de delito, y se haga un juicio y veamos si lo condenamos. Perfecto. Pero de ahí a empezar, por eso meto el tema político. Lo que pasó ayer fue extraordinariamente grave. En Chile, una de las cosas que teníamos respeto desde que volvimos a la democracia es que los casos judiciales no se politizaban en el sentido de tratar de torcer por el gobierno respectivo la mano en una u otra línea, porque es muy peligroso. En Chile tenemos la sana tendencia a variar gobiernos y alternarnos. No vamos a justificarlo, pero no es la primera vez que pasa. Pero es peligroso puede ser, Sí. pero es peligroso que se instale. No, si porque ya lo la dijimos, nosotros constitucional- hubiéramos esperado una declaración distinta al presidente Boric, Ahora, digamos. Juan Tal Pablo- cual, es que no le escuché eso, sí, tal Sí. cual. Juan Pablo, lo último, porque la determinación de la jueza fue prisión preventiva para Luis Hermosilla y se estimaba capitán Llaver y terminó en Santiago 1. ¿Usted hace alguna lectura entre líneas respecto a esa terminación o entiende que es una cuestión más bien procedimental porque le corresponde a Gendarmería? Porque hay que esperar hasta el 12 de septiembre para Esto le definirlo. corresponde al gobierno, no hay que esperar hasta el 12 de septiembre. Eso se puede resolver ahora. La propia resolución, la propia oficio que manda la jueza a Gendarmería dice que puede ser trasladado a capitán Llaver, que es la tradición, como ella misma dijo, en la audiencia, en la práctica que tenemos en Chile, no es un privilegio, Ajá. y eso es una razón, no entiendo por qué el gobierno no lo ha cumplido, y vamos a ejercer nuestras acciones legales en contra del gobierno para evitar que se politice el caso. Y en segundo lugar, ¿Qué para acciones? además ¿Qué que tipo de cumpla ¿Qué, con acciones su se qué- obligación qué acciones, administrativa. Juan Pablo, qué acciones contra el gobierno para evitar Estamos que se... presentando un recurso de amparo. un recurso de amparo dirigido en contra Sí. de... El gobierno. Esto depende del Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente, a trasladarlo, a pesar de que la jueza lo autoriza, a trasladarlo a capitán Llaver, en lo que yo estimo, después de la declaración del presidente de la República, que es una decisión política. Y por lo tanto es una decisión ilegal e inconstitucional. Nosotros tenemos derecho a que se nos trate igual que cualquier persona. Por eso digo que no se puede dar vuelta esto al revés. Muy bien, Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla. Gracias por estar esta mañana con nosotros en Infinito, No, Juan gracias Pablo. a ustedes por la paciencia. Gracias, buen Gracias. día.